le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, cordial saludo al Papa Francisco, y también a emisoras de Argentina y Uruguay. A todos ellos, muchísimas gracias como de costumbre. Quiero contarles que tenemos un invitado de lujo realmente, un hombre joven, un hombre talentoso, que vale la pena que conozcamos, que entremos profundamente, o por lo menos un poco tímidos vamos a entrar, ¿no? Pero sería bueno entrar con todo para conocer más de quién es nuestro invitado de hoy. Carlos Garín. Es un hombre, no sé por dónde empezar, si por el área intelectual o por el área política. Mire, es actor, es político, es analista cubano, es graduado en artes escénicas en Cuba, actuó en más de 40 telenovelas, películas, tanto en América Latina como en Estados Unidos, y se ha destacado particularmente en una película, Un hombre y un río, y La muerte blanca. Es un hombre joven, es influyente, exponente de la cultura y la política cubana, pero vive en el exilio, aquí en Miami, donde también ya se ha destacado eh, realmente por ser joven, con una tarea muy interesante que ha logrado conseguir que mucha gente, muchas instituciones, le hayan distinguido. En 1992, Carlos Garín se unió al programa de Naciones Unidas. En ese momento iniciaba su carrera política y tenía la intención de ayudar al desarrollo de Cuba, cosa que sería muy interesante que nos cuente cómo fue su experiencia. Carlos Garín, cubano, tuvo que salir de Cuba, como tantos cubanos, cuando llegó lo que hoy lamentablemente todavía subsiste en Cuba, que es la tiranía y la pobreza para los ciudadanos. Realmente un hecho que todavía no se ha podido extinguir. Pero voy al grano. Quiero saludar a Carlos. Carlos, ¿cómo te va? Un gusto de saludarlo. Bienvenido. Bueno, depende de la región del mundo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En todo caso, el saludo universal. Bendiciones para todos en este Día del Señor. Muy bueno, Estoy bien. Muy bueno. Feliz, hermano, feliz de estar contigo después de todas las peripecias que hemos tenido que pasar para llegar a este momento. Cuestión de agenda. Sí, no, es que estamos muy ocupados con el tema de la campaña política en un lugar como el condado de Miami-Dade. Y el condado de Miami-Dade es prácticamente un estado, es una nación. Estamos hablando de un condado que tiene 34 ciudades, una extensión súper vasta y con una gravedad única que a la vez es el colorido que le da vida, la diversidad. Es el condado más diverso de los Estados Unidos en cuanto a nacionalidades y culturas. Entonces, como te podrás imaginar, llevar un discurso político que llegue a tal semejante diversidad es un poco difícil, pero realmente muy, ¿cómo decirte? Te alimenta, te alimenta enormemente, te alimenta, porque tener que buscar diversas opciones o caminos o fórmulas para expresar una misma opinión, una misma idea y que te lo asimilen las diferentes culturas, es un poco difícil, pero a la vez enriquecedor. Me siento feliz. Tenés una gran ventaja, Carlos, tenés una gran ventaja. Yo comencé esta presentación destacando tu pasado cercano, porque sos un hombre joven. Desde actor pasaste por distintas etapas muy importantes de tu crecimiento intelectual y hoy sos un político, sos un hombre que está buscando de alguna manera encontrar un camino mejor del que está viviendo Miami, que está bastante golpeado últimamente. ¿Qué pretensiones tenés en tu carrera política y qué pensás lograr para mejorar Miami?
Bueno, cuando hablamos de carrera política, ante todo hablamos de responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa que nos ha llevado a esta degradación moral, social, económica, política que tenemos no solo en el condado de Miami-Dade, sino en Estados Unidos? Y me atrevería, sería un poco osado a conciencia de decir que la estamos viviendo en el mundo, aunque estamos viendo un despertar como lo tenemos en Italia, como lo tenemos en Argentina, en El Salvador. Estamos viendo esto en Ecuador, que se está de alguna forma superando este vacío que crearon con el tema del globalismo y el gobierno mundial y el establishment y lo que quieran llamar la gente. Lo cierto es que esta agenda de marxismo cultural se ha tomado el mundo y Miami, precisamente por la importancia geopolítica que tiene, no es ni mucho menos la excepción. De hecho, hace 3 semanas Miami logró el título honorífico de ser el condado más corrupto de los Estados Unidos. Y esto realmente no solamente nos preocupa, sino que nos impulsa, ¿no, Agustín? Porque para todo lo que queramos buscar, ya sea política, política económica, política social, la corrupción es el kit de la cuestión, es el meollo del asunto, es el centro, el vórtice del huracán. La corrupción que ha venido degradando la sociedad y a la vez con la agenda del progresismo marxista, pues han traído como consecuencia, de cierta forma, el desplazamiento hacia un lado de las corrientes capitalistas que traen consigo el desarrollo constante, consecutivo, consecuente de la sociedad. Y el progreso real ha sido cambiado a progresismo. Este progresismo apoyado, desgraciadamente, por los medios de desinformación masiva. Por supuesto, cuando hablo de desinformación masiva, te excluyo y te exculpo a ti y a otros muchos que están haciendo una labor realmente meritoria por recuperar este mundo, el mundo que está casi perdido. Entonces esto, indudablemente, a pesar de que llevo tantos años metido en la política en Estados Unidos, específicamente aquí en el condado de Miami-Dade, alrededor de 24 años, laburando, como dicen los argentinos, diariamente en el school board, en las comisiones de las ciudades, del condado, del estado, defendiendo lo que tal vez la gente decía que era indefendible. Pero sin embargo, cuando nos sumamos, cuando tenemos responsabilidad social y voluntad de servicio, nos damos cuenta que sí, que es defendible y más que eso, solucionable. Entonces, hemos vivido la degradación de la sociedad, de la política, el detrimento de los principios que básicamente deberían manejar los mal llamados servidores públicos en función de la población. Hemos llegado a un Miami en donde el pueblo original de Miami está siendo supeditado a un papel de empleado, casi empleado doméstico, bajo un régimen que nació con el proyecto Miami 21 de convertir a Miami en una suerte de Monte Carlo de las Américas, algo muy interesante. Pero cuando tú vas al trasfondo, estamos hablando de una ciudad de archimultimillonarios. O sea, y por eso es que tanto el condado como Sirius Miami han traído mega eventos aquí al condado, como son la Fórmula 1, que de no ser este tipo de esquema de ciudad no le interesaría. El Bitcoin, lo mismo, el Art Basel, lo mismo. Y cuando vas a ver, sí, desde el punto de vista económico, estratégico y quizás hasta de publicidad, para mí incluso es muy interesante. Pero es más interesante cuando esto tú lo llevas a la par, en paralelo con un desarrollo consecuente del condado, donde desarrolle, genere pequeña y mediana empresa, que son la base del capital, lo que trae, por supuesto, consigo la creación, generación de empleos, ganancia de salarios que a la vez traen impuestos que generan capital que se permiten reinvertir en la misma sociedad en el desarrollo. Disminución de los impuestos, etcétera, etcétera, y tantos planes sociales que se pueden hacer. Sin embargo, nos encontramos un condado de Miami-Dade que ha dilapidado en los últimos 15, 20 años alrededor de 180 mil millones de dólares. Y sales a la calle y no ves una obra pública realmente responsable que justifique esta inversión. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el dinero? Como dice Bukele,
El problema no es que no haya dinero, sino que la corrupción lo supera. Esa es la realidad. Sí, Entonces, confirmamos lo que decís. no hay, y tú te pones a buscar, bueno, vamos a ver, ¿qué inversión social grande, económica, tiene el condado para generar ingresos? Atraer inversión extranjera, ninguna. Tenemos un zoológico, tenemos por ahí el Parque de los Cocodrilos y un acuario que lo cerraron porque los delfines eran maltratados. Pero sin embargo, hemos estado totalmente demócratas, extremadamente demócratas, casi comunistas, por no destildarlos ya de hecho, como California, que tiene un gran acuario en San Diego, y ahí los delfines no son maltratados. Tenemos otro en Georgia, en Atlanta, en arriba de las montañas, enorme, fenomenal, fantástico, hermoso, y ahí tampoco se enferman. Entonces aquí se enferman. No, aquí no se enferman. El problema es que el terreno donde está el sicuario es propiedad del condado, y el condado tiene un proyecto de desarrollo inmobiliario de torres, de apartamentos de lujo, y por esa razón la mentira de que los delfines y el calentamiento global y la madre de los tomates son los culpables de cerrar la única atracción que tienes para los niños, que curiosamente fue el acuario que le dio vida a la cultura de los sicuarios en el mundo, porque en la década del 70 justamente esta instalación se hace famosa por la serie televisiva Flipper, y ahí se crea el Instituto de Oceanología, el Instituto de Oceanografía de Estados Unidos. Y sin embargo, lo curioso es que una de las razones para cerrarlo es que debe $87,000 de renta. Ahora, ¿cómo tú me explicas que un condado que tiene 12.500 millones de dólares no puede cubrir $87,000 de renta a un terreno que es del condado? O sea, que ni siquiera es que se lo tiene que pagar a alguien, simplemente tiene que decir, mira, no me pagues esos $87,000 porque esto es una instalación para el pueblo, para nuestros niños. Encima Claro, te voy a dar un presupuesto distracción y para que lo cultura. desarrolles. Así es, absolutamente. Pero esto te demuestra la falta de voluntad de los políticos, el que me importismo hacia las necesidades de un pueblo al que han, como te dije en principio, llevado a un papel de sirviente. O sea, vienes a Miami a ser sirviente de estos grandes eventos, a los cuales, te repito, apoyo. ¿Cuál es mi sueño con relación a esto? Que no es un sueño, y para eso quiero comenzar por algo. No tenemos una plataforma de campaña, Agustín. Yo estoy muy claro en los años que llevo de político, y tú como periodista, que las plataformas de campaña terminan justo cuando terminan las campañas. Van a la basura, no van a otro lugar. Entonces nosotros no tenemos una plataforma de campaña, tenemos un programa de gobierno, porque todo el mundo puede hablar de lo mismo, de la corrupción. Ya yo te puse ahora mismo, te acabo de explicar 2 casos de corrupción. Los demás dicen, sí, la corrupción, hay que decirlo, estamos en campaña. El problema no es decirlo, sino saberlo hacer. Así es. Y decirle a la gente qué es realmente la corrupción, como este tema del sicuario es una corrupción, como el tema de las construcciones desmesuradas de carreteras, cuando tenemos a los viejos sin presupuesto para saber si van a sobrevivir otro día, cuando no tenemos un home health care community realmente responsable, teniendo tantos miles de millones de dólares, donde podamos alojar a todos los viejos que están engrosando las filas de homeless, gente que trabajaron, Agustín, toda la vida por este condado y están viviendo en los carros, en los parqueos del... Increíble, el primer país del mundo, y te pasas 2 cuadras después del condado y estás entrando a las puertas quizás del 4º o 5º mundo, cuando llegas a lugares abandonados como Paloca, como Little Haiti, etcétera, 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 donde tú te cuestionas seriamente, dices, ¿realmente esto es América? ¿A dónde hemos llegado? Entonces, cuando tú ves este mapa, tú dices, espérate, ¿cómo un condado que tiene un presupuesto mayor a algunos estados de Estados Unidos, a estados, un presupuesto mayor a muchos países del mundo y casi todos los del tercer mundo, cómo es posible que nosotros nos demos el lujo de tener aquí barrios donde la negritud es llevada casi al nivel de la esclavitud real, aunque legalmente no lo estén esclavizando, pero en el nivel de vida, donde pase esto que está pasando con los viejos, donde la gente
solamente pueden pensar en trabajar para subsistir, no para vivir el sueño americano. El sueño americano aquí lo mataron y ni siquiera lo sepultaron, lo cremaron, lo desaparecieron. Es así, Carlos. Yo quisiera ubicar un poquito el contexto de tu trayectoria y también conocer eh, tus situaciones que viviste, bastante difíciles, que supiste superar, para llegar hasta este momento donde, con todas esas cosas, evidentemente, que de alguna manera fueron golpeadas a tu persona, pero que han dejado una experiencia eh, invalorable, ¿no? Y que sabes muy bien a dónde querés ir. Tu lucha opositora al comunismo en Cuba seguramente te llevó a sufrir detenciones, actividades consideradas contrarrevolucionarias, pero tu carrera tomó un giro político cuando de alguna manera llegaste a Miami. ¿Qué Claro. transformación, si fueras alcalde, qué transformación inmediata? ¿Cuáles son las obras inmediatas que tomarías de forma tal de cambiar esta realidad que vive Miami? Bueno, partiendo del principio, como hablábamos al principio de, perdón, la redundancia, al comienzo de la entrevista, partiendo del principio del eje fundamental de todo el mal que tenemos en la nación y particularmente del condado, lo primero que estamos planteando nosotros es la posibilidad de establecer la solicitud de una auditoría federal general al condado Miami-Dade en los últimos 15 años, para buscar. No creo que encontremos el capital, aunque sí tal vez los lugares donde lo invirtieron, pero más que todo vamos a encontrar a los culpables que han desviado este capital, que han generado un mal servicio y que han dejado en el olvido precisamente huérfanos de esperanza al pueblo de Miami. Indudablemente esto va a traer consigo casi una purga, digamos. Esto no es un problema ni de venganza ni de revancha, es que para empezar tenemos que comenzar, perdón, por tratar de encontrar dónde está ese capital y quiénes son la gente que debemos excomulgar, que debemos, ¿cómo es que le dice? Exorcizar del condado Miami-Dade. Hay que, esta mafia, esta colusión de esta gente, que no todos son comunistas, vamos a estar claros, aunque realmente estamos invadidos, estamos penetrados hasta la médula por el comunismo, sobre todo por el castrocomunismo, para el cual es fundamental mantener al condado Miami-Dade como un alcalde diferente a este servidor, que es anticomunista. Yo creo que la carrera más grande que yo tengo, el mérito más grande que he ganado en mi vida es mi doctorado en anticomunismo, que me lo gané en mi lucha en la vida. Entonces, ya esto es una meta, de hecho que voy de frente contra ella. Partiendo de este pedido de auditoría federal al condado Miami-Dade, vamos a generar no solamente descubrir quiénes son esta gente, poderlas enviar en los diferentes y merecidos procesos legales, tal vez decomisar las propiedades fruto del lucro que tuvieron con el dinero del pueblo, tal vez logremos encontrar cuentas que andan por ahí, sabe Dios, escondidas, pero eso es un proceso que va a tomar tiempo, pero lo vamos a hacer funcionar desde el primer día. A la par, vamos a solicitar, tenemos el esquema para hacerlo, no lo puedo explicar en detalle porque si no la competencia se entera, pero vamos a reducir el 32% del tamaño del gobierno. Y una de las cosas que más me ha impulsado a esto es precisamente en el nuevo presupuesto del año de la señora alcaldesa Levin Cava, la aprobación de 800 nuevos puestos de trabajo. Pero esto es muy interesante. 800 nuevos puestos de trabajo cuando menos de 100 han sido ocupados. Y uno se preguntará, ¿y por qué entonces apruebas 800? Porque es dinero. Es dinero que cuando tú lo vayas a reclamar y vayas a solicitar ir al encuentro de este capital, simplemente te van a decir, esos son salarios. Pero sin embargo es un dinero que queda ahí para invertirlo a su antojo y está justificado. Por eso no están ocupadas las plazas de trabajo. Pero además tenemos un sobreempleo evidente, marcado, demostrado, expuesto. Llegas a los edificios, a las instalaciones del condado Miami-Dade,
te los encuentras vacíos completamente, la gente trabajando desde la casa, gracias al invento del COVID, pero baja más allá de eso, ya desapareció toda esta historia. ¿Y por qué no vuelven a su puesto de trabajo? Para no ser controlados, para poder permitirse precisamente uno de los lujos de la corrupción, utilizar los puestos y los beneficios para sí mismo. Entonces, se han creado, entre estos puestos, por ejemplo, crearon una oficina del clima, algo realmente absurdo. Tú no eres instituto de meteorología ni nada por el estilo, y creaste una oficina del clima donde has puesto a una amiga tuya ganando más de $250,000 al año. ¿Por qué? Porque es un tema que es intangible, es la realidad. Y esto demuestra otro camino a la corrupción, intangible. Tú puedes decir que gastaste $500 millones en esta oficina, investigando las nubes, el agua o los vientos alisios. ¿Y quién puede demostrar que es real o no? Tú puedes cuantificar el aire que revisaron, las olas que se movieron, puedes contabilizar las nubes, no. Entonces vemos cómo van creando incluso una fundación que tiene un presupuesto, o sea, una organización no gubernamental que tiene un presupuesto fijado dentro del nuevo presupuesto del condado, y resulta que detrás de los nombres está precisamente vinculado a la alcaldesa del condado. Dime si eso no es corrupción. Entonces, por ahí ya vamos descubriendo cosas, muchas cosas. Estuvimos en un caso que denunciamos donde de pronto el condado iba a comprar un edificio, el condado, que es una institución que tiene tantos edificios y propiedades, ¿qué hace comprando un edificio vetusto, viejo? Una propiedad de $105 millones. Pero el tema ni siquiera es eso, que ya de hecho sería un mal gasto de capital. No, el tema es que pagaron 130 millones por encima del valor del edificio. Como que yo te diga a ti, Agustín, me gusta tu camisa, ¿en cuánto me la vendes? Y tú me digas, bueno, esta camisa como es azul y tiene puntitos, te la voy a vender en $20. Y yo le digo, no, Agustín, yo te pago $2,000 por la camisa. Pero ven acá, espérate, ese tipo de negocio yo nunca lo había visto. Entonces, si tú estás pagando 130 millones por encima del valor del edificio, ¿qué justificación me vas a dar? No tiene justificación. No tiene justificación, pero el tema no es ese, porque después, cuando lo denunciamos, 2 semanas después, la alcaldesa, ante la Comisión de Miami, mandó a parar la venta. Ya se acabó el problema. No se acabó el problema. El problema no está en que lo suspenda. El problema está en que lo hiciste. Pero más allá de eso, ¿cuántas veces lo has hecho que no se ha encontrado? Carlos, más allá de tu descripción de esta realidad que vive Miami, yo quiero remontarme a 1992, cuando te uniste al programa de Naciones Unidas, precisamente para ayudar al desarrollo de Cuba. ¿A qué esa experiencia? ¿Te sirvió esto fue algo muy para interesante. aplicarla hoy? Sí, claro, esto fue muy interesante. Ya veníamos, perdona que me apasiona el tema de lo que tenemos. Te conocemos apasionado y tiene que y ser me fui así. por ese camino. Mira, alrededor del año 85, vamos a empezar por ahí. Yo tenía una posición bastante ventajosa en Cuba. Estaba trabajando con una firma extranjera de origen chileno radicada en Venezuela que se llamaba Cecilia Tour. Yo era representante en La Habana, por lo tanto tenía mucho vínculo con el extranjero, con la realidad que pasaba en el extranjero. Y por supuesto tenía un nivel de vida muy superior al nivel de vida que tenían la media de la población cubana. Esto trajo como consecuencia que de pronto en mi casa a las 12 del día, a la hora de almuerzo, porque se servía desayuno, almuerzo y cena, y merienda por la tarde para los niños, empezaban a llegar personas a almorzar ahí en la casa. Algo que me hizo a mí aún abrir más los ojos y meterme de a lleno en el tema de la política del gobierno de facto de Cuba, de la dictadura cubana, la desigualdad, la función de la dictadura, la represión. Y esto trajo como consecuencia que creáramos un grupo, éramos 7 jóvenes. Al final, con estas ideas, tú sabes, esa edad es de mucho cambio, de mucha energía. Y si tienes una idea de las injusticias, te conviertes en una suerte de justiciero, ¿no?
Y empezamos a fabricar octavillas, a tirar hojas volantes, a poner letreros en distintos lugares de La Habana con mensajes de abajo la dictadura, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa con esto que llega un programa Cuba de Naciones Unidas, programa de desarrollo de Naciones Unidas, Ajá. que quieren formar licenciados en marketing, cosa que el gobierno lo vio con beneplácito porque había un problema en Cuba. El turismo estaba creciendo, pero no había gente que supieran de turismo y mucho menos gente que capacitaran a la gente de turismo. Y en ese programa tengo la suerte de colarme. Nos graduamos 17 profesores licenciados en marketing y a su vez el gobierno creó el IPLAC, Instituto Pedagógico para América Latina y el Caribe, donde yo fui catedrático. Entonces, a mis alumnos latinoamericanos les cobraban $2.500 por dar un curso conmigo. Tenía 25 alumnos más o menos por grupo, 4 grupos, imagínate cuánto producía. A mí me pagaban $17. Esa es la realidad. Pero a la vez, 8 de estos miembros que ya teníamos ideas libertarias para Cuba, queríamos cambiar la dictadura, queríamos darle la posibilidad a nuestro pueblo de crecer en libertad y crecer. Cuando hablamos de libertad, hablamos de todo. La libertad no se limita al tema de la comida, el combustible, la luz, el agua. No, la libertad es primordial. Sin libertad no tienes todo lo demás. Con libertad tienes todo. Entonces decidimos crear una agrupación que se llamó Club Marketing Asociado y aprovechamos la coyuntura con el cantautor Pablo Milanés, que tenía una ONG en Cuba, y bajo su paraguas nos dieron con beneplácito la autorización de crear el Club Marketing Asociado. Y empezamos a capacitar a los cubanos, incluso con un sistema capitalista, porque aunque fuera en peso cubano, cobrábamos 30 pesos cubanos por el club, la afiliación al club y el primer curso, que es nada, el primer curso de marketing aplicado. Y a partir de ahí, a los que eran miembros, $25 por cursos de publicidad, relaciones públicas, investigación de mercado, segmentación de mercado, calidad total, reingeniería de procesos, formación de precios, etcétera. Todo lo que al final te lleva a la licenciatura de marketing, pero en cursos cortos. Y esto fue increíble porque lo empezamos a aplicar en instalaciones del gobierno, en escuelas del gobierno, y teníamos alumnos de toda índole, tanto gente del gobierno como el pueblo en general. Y el proceso comenzó a cobrar vida y mucho interés, porque de este dinero que, por ejemplo, para que tengas una idea, que cobraba yo por alumno, $5 eran para mi profesor. O sea, un profesor que yo tuviera, que tuviera un grupo, ganaba al mes 25 por 5 y tenía 4 grupos, imagínate, ganaba el doble o el triple de lo que le pagaba el gobierno cubano como profesor. Ya eso es capitalismo. Otros 5 pesos eran para el club, otros 5 pesos para invertir en la escuela. Trajo como consecuencia que las escuelas que estaban deterioradas y abandonadas por el gobierno, gracias, según ellos, al bloqueo, en 3 meses nosotros teníamos las escuelas pintadas, electrificadas, con asientos arreglados. Gracias a, o sea, el capitalismo funciona. Pero aparte de eso, invertíamos en el entorno. O sea, íbamos cambiando la sociedad y enseñándole a la gente que realmente, si el capitalismo funciona, ¿qué tú tenías en Cuba? Eras esclavo de un sistema dictatorial que no quería que tú fueras libre, que no querías que tú crecieras. ¿Por qué? Y fue el resultado de este experimento. Porque el hombre piensa como vive. Y cuando te enseñé las herramientas para crecer, comenzaste a pensar diferente. Al año teníamos 1.200.000 afiliados. Y efectivamente se acabó la fiesta. Un día recibo una llamada del presidente y me dice, recoge que se tiró la seguridad del Estado. O sea, que no fueron a detenernos, a arrestarnos. Y pasé a la clandestinidad. Ya estando en la clandestinidad, pues comienza con más fuerza estas reuniones, el lanzamiento de hojas volantes, utilizando pasaportes extranjeros para entrar en los lugares importantes, turísticos, para podernos mover con libertad por la calle,
hasta un día previo de mi cumpleaños, víspera de mi cumpleaños, estaba yo escondido en una finca, en una región que se llama La Guinera, más allá del tercer mundo, cuando de pronto llaman a la puerta, seguridad del Estado, y habían rodeado el lugar que yo estaba con gente de tropas especiales, con armas largas, todo eso. Entonces, mi hermano estaba visitándome por mi cumpleaños y se lo llevaron preso junto conmigo. La diferencia es que ese día, amén de las otras detenciones, había tenido unas 17, 18 detenciones previas por fines de semana completos para crearme algo que se llama expediente de peligrosidad en Cuba. Cuestión esta fundamental para garantizar que ninguna organización extranjera pueda abogar por ti. Tú eres un delincuente común. Pero ya este día parece que se les comó el vaso, fueron, me arrestaron a mi hermano, nos movieron en la misma noche por 5 o 6 unidades de policía, en ninguna nos hicieron acta de detención. Al último lugar, a mí me conducen a las 6 de la mañana las personas de seguridad del Estado, a mi hermano lo liberan y a partir de ese momento yo quedé desaparecido. Y entro en un sistema de interrogatorio de rigor, primero en Villa Marista. Villa Marita es la sede de la seguridad del Estado, del G2 en La Habana, y ahí estuve poco tiempo, estuve como 15, 17 días más o menos, y de ahí me movieron al cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, el DTI, en Cien y Aldabó, las calles por lo que se le conoce a este lugar. Es como una ciudad del terror. Ahí, el primer día cuando llegué, me sentaron delante de un espejo y estuve ahí sentado como 3 horas. No había guardias conmigo, nada, y ahí tú veías la calle. Pero es la calle de adentro de aquella ciudad, no la calle exterior. Y más o menos, como todavía tenía el reloj yo puesto, eran las 3:45 más o menos de la tarde. Cuando me llaman de Cristal y me dicen, ¿cuál es su nombre? Yo le digo mi nombre y me dicen, no, su nombre es 4317. O sea, ese era mi nombre. Ese era el a nombre. partir de ese momento. Se convirtió en tu nombre. Sí, y me leen las reglas del juego, como era. Me suben al 5.º piso. Y en el 5.º piso, esa noche, me meten en una celda con 4 camas y habían 5 personas. O sea, yo era el quinto. Había uno que tenía que dormir en el piso. Y esto es una práctica muy común de ellos porque dentro de esta gente siempre hay algún infiltrado, o sea, alguien que trabaja para el régimen, ¿no? Y yo me senté en una esquina, ahí no hay ventanas, la puerta es una plancha de metal, con una ventana que se abre abajo para meterte la comida por el piso y otra que se abre arriba para llamarte por tu número cuando te van a llevar a conducir a algún lugar. En la esquina había un muro más o menos de medio pie, en una especie de cuadrícula que tenía un tubito pegado al piso y un hueco donde tú orinas, defecas y todo, y ahí mismo tomas agua, te lavas Es la tu vida, boca. ahí es la vida. Esa es la vida. Entonces yo me senté, yo aprendí muchas cosas las veces que me detuvieron con muchos delincuentes, porque estuve preso en el Vivac, que pasé todas las unidades de policía de Cuba, de La Habana, detenido, y aprendí mucho de esta gente, clases de supervivencia en este sistema. Sí. Entonces me senté en una esquina, agachado, no me senté, agachado, con las manos cruzadas sobre las rodillas y mirando fijamente el panorama. Allí habían aquellas personas, uno parado, con una pierna en cada cama, en la parte de arriba, alardeando de lo que hacía, de cómo había picado gente con cuchillas, cómo había robado, diciendo todas las cosas. Y empezaba a preguntarle a los demás, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Como para que la gente confesara. Y a mí me dice, ¿y tú por qué estás aquí? Digo, yo soy inocente. Me dice, aquí nadie es inocente. Digo, bueno, tú puedes no ser inocente, pero yo sí. 15 minutos después ese hombre lo saca. No pasaron 10 minutos y uno de los que estaba ahí desapareció. Uno de los que cantó, de los que dijo toda la historia. Esa noche fue tranquila. Ya se vaciaron 2 camas, yo dormí. Al siguiente día, a eso de las 2 de la madrugada, me sacan y me llevan a otra celda donde estoy solo. Y empieza un tratamiento psicológico de desequilibrio, de desubicación. Me empiezan a encender la luz, digamos, ahora me encienden la luz de pie, ya de pie.
A los 20 minutos es de noche, te apagan la luz. A las 2 horas te encienden la luz de pie. Después, para comenzar este trabajo de agotamiento mental, La tortura. sí, que posteriormente se fue incrementando con otras cosas. El uso de desvarío en los horarios de la alimentación, acompañado con esto de la luz. Entonces había momentos, que esto me doy cuenta tiempo después, cuando logro aprender a calcular el tiempo, me di cuenta de lo que pasaba. Imagínate, por ejemplo, a las 8 de la mañana te daban el desayuno, a las 6 de la tarde el almuerzo, a las 6 de la mañana la cena. Y todo esto con la luz, ¿no? Jugando con la luz. Y de pronto, a las 6:30, ya tú te habías dormido, a las 6:30 de pie, desayuno. A las 2 horas, almuerzo. Después, 15 horas después, cena. Entonces llegaba un momento que tú no sabías ni dónde estaba. Bueno, de entrada, mal de estómago, porque eso no hay quien lo aguante. Parece La un presión chiste, pero es una psicológica tortura. violenta. Y esto pasó hasta que yo comencé a entrar en razón, buscando qué me podía ubicar a mí. Y aprendí a escuchar un carrito, gracias a las necesidades de la dictadura. La comida de los soldados la llevaban en un carrito por la calle, un carrito de esto de acero que suena más que una gangarria en carnaval. Entonces tú lo oías. Entonces tú sabías, desayuno. Deben ser 6, 7 de la mañana. Almuerzo. Deben ser 12 del día. Y con eso paliabas un poco este desvarío al que estabas obligado. Y tratabas de dormir tapándote la cabeza aunque tuvieras la luz encendida. Entonces, esto te dio un poquito de equilibrio para pasar al siguiente paso. ¿Cuál fue el siguiente paso? Tuve el primer interrogatorio en una oficina, en una silla atornillada al piso, un escritorio, del lado allá, el interrogador, al que le llaman instructor en Cuba, porque es el que instruye el caso, pero realmente es el interrogador y en parte el torturador. Y arriba un split de aire acondicionado gigante, industrial, tirado para ti así. Tú no tienes abrigo, no tienes nada. A ti te llevaron con una playera, un Ahí, pullover, sí. una camiseta y Si un tenías pantalón que calor, tenías puesto. aguantate. Así es. Entonces te Qué meten cosa. esto y tú te agarras de la silla para no temblar, ¿Eh? porque a todas esas ¿Eh? vienen muchas cosas a la mente. Atrás de ti se para en este caso era un negrón enorme, oficial de esta gente, o un soldado, y tú sentado en desventaja con aquel hombre con aquellos brazos así, allá parado atrás de ti. Y este oficial, el cual se llama Roberto Sánchez, primer teniente en aquel entonces, sentado del lado allá del escritorio, acerca una silla y se hace tu amigo. Y la primera pregunta que me hace es, ¿tú sabes dónde estás? Y yo le digo, sí. Y si quieres un cigarrillo, me da el cigarrillo, me lo enciende. Me dice, ¿dónde estás? Y le digo, en 100 y Aldabó. Y me dice, no, tú estás en 100 y se acabó. Aquí se sabe cuándo se entra, pero no se sale. Y yo le dije, pero yo soy inocente y voy a salir. Ah, porque tú eres gallito de pelea. Y fue el primer bofetón que me dio el negro que tenía parado atrás de mí. Que si no llego a estar agarrado de la silla, voy a parar allá, a la otra pared. Ahí comenzó nuestra relación. De ahí me llevaron para la celda, solo, siguió el tratamiento. Lo que la diferencia era que me empezaron a sacar interrogatorios las veces que querían. Por la madrugada, por la mañana, por la tarde, por la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron los interrogatorios a rondar alrededor de ideas totalmente equívocas, vagas, sobre cosas que yo podía o no haber hecho en mi vida. O sea, ellos estaban buscando cómo, sabían quién yo era, sabían lo que hacía, pero no tenían evidencias de nada. Entonces comenzaron a buscar mil cosas. Estando ahí adentro, me presentaron a juicio la primera vez en la audiencia de La Habana, en el segundo piso, la audiencia provincial, sobre un carro robado, que yo no tenía idea. Entonces, no tenía abogado tampoco.
porque los abogados son militantes del partido y no podían ir a defender la causa de alguien por contrarrevolución, aunque lo acusaran de lo que fuera. Pero no obstante a eso, tuve suerte. Salí limpio de ahí. Y estás vivito y coleando. Sí, sí, volví para la celda. Después tuve un caso que me presentaron ante la audiencia de La Habana del Este por desvío de recursos de una empresa de comercio que ni yo conocía. Gracias a Dios, todavía, a pesar de ser militantes del partido, habían personas honestas, porque presentaron de testigo contra mí a una señora negra que era la jefa del club de veteranos, una cosa así, del partido, de ahí, de La Habana del Este. Digna se llamaba esa mujer, honra a su nombre. Cuando la jueza, yo tenía testigos ahí que me estaban acusando, decían, sí, ¿por qué? Y yo decía, por Dios santo, ¿y esto qué cosa es? Hasta que me dieron a mí la oportunidad de hablar y yo le pedí permiso a la jueza y le dije, mire, yo no soy abogado, pero yo preparé algo, si usted me permite leer. Y me permitió leer la jueza, porque en fin de cuentas ya estaba condenado, tú llegas ahí condenado. Lo que cambia la decisión de la jueza es esta mujer digna que cuando la llevan a declarar, el fiscal le pregunta y ella dice, no, yo nunca en mi vida he visto a este hombre. A ver, la jueza dice, ¿cómo usted no ha visto a este hombre? No, no, yo nunca he visto a este hombre. Ni sé quién es, ni sé de lo que lo acusan. Yo recibí una citación del partido para presentarme aquí. Y ese fue el principio de que la jueza ordenara que investigaran el caso y por el momento estaba dismiss. Me volvieron a meter para allá. Y aquí se empieza a complicar la historia. Pero es muy larga la historia. No, y todo esto desaparecido. Mis padres no sabían dónde yo estaba. ¿Cuánto duró toda esa cuestión? La parte de desaparición, 6 meses. En la cárcel. Hasta que me dieron por incorregible que ya no había nada que hacer y te quedas preso ahí hasta que le dé la gana a ellos, hasta que llegue una orden de la audiencia para llevarte a corte y la corte darte la medida probatoria y que vas condenado y a dónde vas a cumplir prisión. Carlos, contundente tu relato, pero me gustaría avanzar un poco en los temas que tienen actualidad, Adelante. porque es muy interesante tu historia, pero se nos va el tiempo. Y yo me recordé, de acuerdo a lo que estabas contando, que fuiste detenido en Miami precisamente por un activismo. Dijeron que vos hacías activismo anticomunista. Sí, así mismo fue. Y lo más interesante para la audiencia, sobre todo, es que fuiste detenido bajo la actual candidata que va a ser tu opositora a este objetivo de alcanzar a ser el alcalde de Miami. Efectivamente. Se estaba celebrando una manifestación en el Versalles a favor del pueblo cubano contra la dictadura castrocomunista. A mí me llaman y me dicen, Garín, está pasando esto en el Versalles, y yo voy para allá. Llego allí, voy caminando por la acera, de la acera de enfrente del Versalles, tengo la línea policial a la altura del pecho, la cinta amarilla, y me paro en la esquina cuando un sargento de origen nicaragüense, Menegazo es el nombre del sargento, creo que ya no está en la policía, me señala y dice, ese. Allá fueron 4 agentes de la policía, 5. Me agarraron por el pecho violentamente, me sacaron de la cinta y me tiraron contra una patrulla, mientras una oficial negra y otro más blanco, varón, decían, no te resistas, no te resistas. Y yo gritaba, yo no me estoy resistiendo, no me maltraten. Ella trató de quitarme el teléfono. Y yo le dije, ese es mi derecho, tú no puedes quitarme el teléfono. No te resistas. Y me pusieron esposas de castigo. Estas esposas que tienen aristas rectas que son para maltratarte, ¿no? Y automáticamente me condujeron hacia el otro lado, por toda la calle, a una patrulla que estaba allá. Yo me zafo de los policías en medio de la calle y le grito a la gente, mi nombre es Carlos Garín. Soy cristiano, capitalista republicano. Nunca he intentado suicidarme ni lo he pensado. Jamás atentaría contra mi vida. Y están violando mis derechos inscritos en la primera enmienda de esta Constitución. Ahí me volvieron a agarrar los policías, me llevaron y me metieron en la patrulla.
Yo le dije a los policías, ¿de qué se me acusa? ¿Por qué me arrestan? Y me dice, el sargento ya te dirá cuando llegues a la cárcel. Le digo, ¿bajo qué cargo me llevan a la cárcel? El sargento ya te dirá cuando llegues a la cárcel, como si fuera un monólogo Sí, sí. repetido, ¿no? Un disco rayado. Al final montan a otro muchacho ahí que estaba llorando. Sigo yo hablando con los policías, se montan dos policías y ellos se niegan a decirme. Yo le dije, tan siquiera léanme mis derechos. Cállese. Ya se le leerán cuando llegue a la cárcel. Bueno, nos llevan detenidos hasta la unidad de policía que está en Flagler y la 22. Allí me esposan a un tubo, tenía las muñecas casi sangrando de esas a un tubo debajo del asiento donde me sientan, esas esposas bien apretadas de castigo, y comienza a pasar el tiempo, viene un tipo y le toma declaración a todo el mundo menos a mí. Y me voy quedando solo ahí. Digo, ¿y esto qué cosa es? Digo, ¿y a mí no me van a tomar declaración? Cállese. Y de pronto llevan ahí a Alexander Otaola y lo meten al lado mío. Resulta que estaba allí también en la manifestación. Aclaremos que este señor Ataola va a ser también un, Sí, digamos, es un un opositor. adversario tuyo. Sí. Entonces, al rato, pues Estuvo preso llega, hace pocos días también. ajá, al rato, sí, hasta ahí llega su O activismo. tuvo un problema con la justicia, no recuerdo bien cómo ¿Dónde? fue. ¿Dónde? No, Otaola tuvo un problema con la Aquí. justicia. Sí, 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 no, era lo mismo de la manifestación. sí. O sea, que estaba claro que tenían una orden, era una semana de la alcaldesa en el poder. Ya había una orden directa hacia estas personas que eran comunicadores, que tenían un nivel de llegada a la población, eh, algún tipo de credibilidad. O sea, fue algo realmente orquestado por el gobierno que Ujú. le dio la orden a este sargento de que esta persona, Carlos Garín, había que sacarlo de circulación. Sí, sí. Bueno, la gente se tiraron para la calle a pedir la libertad de Garín. Ahí en el Versalles apareció entonces allá en la unidad el sargento, perdón, el comisionado Carollo con el comandante de la policía, el cual me pidió disculpas y me dijo que podía hacer por mí. Le dije, primero quitarme esto. ¿Y quién lo esposó? Como si nadie supiera, ¿tú me entiendes? ¿Cómo es posible que lo hayan esposado? Me quitaron las esposas, me pide disculpas. Yo le dije, el tema aquí, comandante, no es la disculpa, sino la violación. No, pero es que entienda que ese sargento es de origen nicaragüense y él no sabe nada de la historia cubana. Le digo, ¿Y para qué tampoco está es en mi esa función? responsabilidad. Primero tiene que cumplir la ley, tiene que obedecer a la Lo constitución, que es lo que primero está que tiene que violando. saber es la ley. Así es. Y si usted dice que tiene desconocimiento de la comunidad hispana, entonces es su responsabilidad. ¿Por qué no pone aquí entonces un sargento que sea cubano y que conozca? O sea, son cosas absurdas. Bueno, esto trajo como consecuencia que, y lo puedo decir ahora porque además hubo presiones de Sirius Miami de demandar con mi abogado Armando Montesino, un patriota, Ujú. demandamos a la policía y a la ciudad de Miami. No por dinero, Sí, sino por por dignidad. esclarecer la cláusula de que la policía tenía que respetar los derechos de la primera enmienda, registrado a la primera enmienda del pueblo cubano, del pueblo que sea que se esté manifestando. ¿Qué pasó al final? Ganamos la demanda y fue muy curioso porque mi abogado da una respuesta, pero de todos modos dice, déjame consultar con Garín, porque le dicen, bueno, aceptamos la demanda, pero estos meses después, aceptamos la demanda, pero él tiene que comprometerse a no hacer esto que estoy haciendo contigo. Tiene que comprometerse a no hablar. Y él le dijo, dudo que ustedes conociendo quién es él y por qué lo arrestaron, él vaya a aceptar ponerse una ley mordaza para que ustedes sigan violando la constitución. Pero le voy a preguntar.
Y me preguntó y por supuesto dijimos que no, y dijimos, mira, entonces esto hasta aquí llegaron las conversaciones, entonces vamos a escalar a la Corte Federal y vamos a demandarlos ahora sí como debe ser. Pasaron 3 semanas y el fallo de la Corte aconsejó, o sea, la Corte aconsejó a esta gente que aceptaran que yo era dueño absoluto de mi pensar, de mi expresión, y que por lo tanto ellos tenían que reconocer esto y fijarlo en la ordenanza de la policía aquí, que no podían reprimir a los cubanos o a ninguna otra persona que estuviera expresando libremente sus derechos inscritos bajo la primera enmienda de la Constitución de este país. O sea, fue una gran victoria. ¿Recibiste alguna indemnización por ese hecho? No, no era ese el objetivo. No, el tuyo no, No, pero bueno, la ley establece. Y si bueno, hay sería, no, porque ahí hay una serie de cosas que entran, como, a ver, sácame la cuenta del... Ellos, mira, una de las cosas más corruptas que hay en el condado Miami-Dade son precisamente, y que me disculpen, los abogados. Entonces se la agencian para buscar vericuetos, ¿no? Y para poder pagar una demanda en dinero, a no ser que hayan daños graves en la persona, etcétera, 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 etcétera. Olvídate, eso es perder el tiempo, te ibas a meter 5 años en un juicio. Así es, así es. Para Carlos, nada. se nos fue el tiempo, pero quiero preguntarte, No me digas eso. ¿cuál es tu proyecto que propones a los electores Perfecto. para mejorar el futuro del condado de Miami-Dade? En Bueno, mira, vamos pocas por palabras. paso y voy a tratar voy a tratar de denunciártelos todos. Como te dije al principio, no tenemos plataforma de campaña, tenemos un plan de gobierno que se llama Miami 10 o Miami 10, Miami 10 o Miami 10, que tiene 10 puntos estructurales que son el eje, la columna vertebral del gobierno que estamos proponiendo. O sea, esto no son cosas que vamos a ver cuando llegamos, con quién hablamos, a ver cómo se hace. No, son cosas que están desarrolladas para aplicar. Algunas de ellas para aplicar como orden ejecutiva según lo permita la investidura del poder del alcalde del condado. Ahora bien, entre ellos tenemos una que ya la logramos antes, porque una cosa te voy a aclarar. Carlos Garín no se cambió de partido. Carlos Garín ha sido republicano siempre. Carlos Garín no descubrió que la dictadura cubana era mala hace 3 años. Carlos Garín luchó contra la dictadura en Cuba. Y es anticomunista, ya te digo, es mi posgrado. Eso hay que aclararlo en primer lugar, sí, para salvar la diferencia. Entonces, cuando vemos esto, hay uno de los proyectos grandes que yo tenía, que era la devolución de la oración de Dios a las escuelas. Y eso después de 9 años de lucha, en los últimos años, junto a la Christian Family Coalition, aquí, logramos hace 2 semanas ganamos y logramos establecer la oración en las escuelas del condado de Miami-Dade. O sea, uno de los planes del proyecto de gobierno, sin haber llegado al gobierno, ya lo tenemos realizado. Segundo, quitar el adoctrinamiento y la inducción sexual y racial en las escuelas del condado. Eliminar y prohibir el establecimiento de los clubes satánicos afuera de las escuelas, incluso en las calles del condado de Miami-Dade. Pueden tener los derechos que sea, pero no en mi condado. Eliminar la inducción sexual a través de los contratos a los drag queens que andan ideologizando a nuestros niños con temas incluso políticos. Antes de ayer estuve yo peleando con uno precisamente drag queen, enseñando a los niños a gritar libertad para jamás en las escuelas, niños de 5, 6, 7 años. Mientras él estaba vestido con su barba, con un tutú verde, disfrazado de mujer. O sea, mira la imagen que le están proyectando, esa princesa con patas peludas y encima con una agenda política. Eso lo vamos a eliminar de las escuelas. Lo vamos a eliminar de las escuelas. Dos, todo el mundo habla del tema de affordable houses. Y ya te digo, todo el mundo habla. El tema es saberlo hacer. Nosotros tenemos coordinado, ya incluso con instituciones del gobierno, cómo funciona el affordable housing, incluso el plan de restauración de las viviendas de nuestros ancianos que
son beneficiarios, entre comillas, del Plan 8 y sus viviendas rayan casi en el colmo del subdesarrollo. Destruidas, con vectores, con huecos en los pisos que ves el piso de abajo, porque no les importa. A los políticos no les importa ni nuestros ancianos, ni nuestros niños, ni nuestras mujeres, ni nuestras familias. Entonces, eso tenemos ya el proyecto hecho de cómo funciona. Igual, tenemos en la mano un proyecto de desarrollo constante de espacios de habitabilidad. Entonces, estamos hablando generar condominios, etcétera, 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 que realmente sean asequibles para la población. Realmente asequibles. Hoy incluso estaba cerrando en una reunión la posibilidad de negociación con una gran empresa de un país asiático, no China, que nos permite a nosotros el desarrollo de estas capacidades a costo de esa empresa a cambio de un tiempo de administración. Y nos pagan también un rédito por eso. Así que algo que todo lo que yo llevo al gobierno, de alguna forma, al igual nos retribuye con capital. El tema de la basura también lo tenemos ya con una empresa que tenemos experiencia en varios países. Un tema fundamental que es la regeneración urbana para el impulso de la pequeña y la mediana empresa, la generación de empleos y, por supuesto, esto capital que genera taxes que van a redundar en la reducción de los taxes de la propiedad, que a la vez redunda en la reducción de los costos de la renta, más las capacidades de habitación que vamos a tener en el condado en pequeño, mediano y largo plazo, pues permitirán crear un mercado adecuado, que tenga libre competencia, pero donde haya capacidad para las personas de bajo, mediano y alto recursos. El transporte, está el proyecto Miami Futuro, que está también ahí con la inclusión de la empresa privada para desarrollar un verdadero sistema de transporte que lo hemos probado en Colombia, en Ecuador, en Chile y en otros países, y que efectivamente va a traer, entre otras cosas, al ofrecerle al cliente seguridad, comodidad, confort, le va a ahorrar tiempo, dinero, gasolina, estrés. Por supuesto, esto va a ayudar al sistema de transporte y a todo el problema que tenemos aquí en el condado Miami-Dade. Esto junto va de la mano con la auditoría que habíamos hablado anteriormente, la reducción del tamaño del gobierno y además de eso un proyecto integral, dos importantes. Uno, de la lucha contra el comunismo dentro del país. Aquí en el condado Miami-Dade tenemos registradas más de 1.200 empresas vinculadas a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Colombia, y Nicaragua. Todo el mundo dice vamos a acabar, pero no dicen cómo. Nosotros sabemos cómo. Sin violar la Constitución ni los derechos de los ciudadanos. Porque en este país tú tienes derecho a tener tu empresa a pesar de lo que tú creas. Eso es una realidad. Esto no es la dictadura cubana que llega a nacionalizar. Y un plan de regulación migratoria que vamos a negociar con la autoridad del Estado para crear una suerte de identificación y que lo entiendan bien la gente, para tener control sobre la migración que tenemos aquí, pero no cualquier migración, donde le vamos a dar privilegio a aquellas personas que realmente han demostrado que son perseguidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. No los inventos de frontera. Pero amén de eso, también para poder nosotros no solamente darle el derecho de que trabajen, que pagues impuestos, que tengas acceso a justicia y a derechos sociales, sino también para requerir de ti también tus obligaciones. Saber quién tú eres, dónde estás y que pagues tus obligaciones. O sea, es un plan de control y regularización, o sea, se llama plan de regularización controlada de la inmigración. Esto, en resumen, son los 10 puntos que lleva directamente el plan Miami-Dade. Claro, alguna gente pregunta, ¿y el aeropuerto qué? Y yo le respondo, bueno, el aeropuerto nada. Si le doy prioridad al aeropuerto,
no te trabajo los taxis, no te trabajo los seguros, no te trabajo la vivienda, no te trabajo... Ah, no, pero eso lo tienes que hacer. Entonces aprendiste que el aeropuerto es algo que te pusieron para que tú estés entretenido y no mires los verdaderos problemas que tiene el condado. El aeropuerto se resuelve con un administrador y que tenga presupuesto para arreglarlo. Nada más, y quitárselo a la alcaldesa de la mano. Muy bueno. Muy bueno, Carlos. Yo quiero despedirte diciendo por lo menos algo que me gustaría que la gente supiera, que la gente tomara en cuenta cuando llegue el momento del voto. Porque tengo que reconocer que Carlos Garín tiene una gran trayectoria. Ha recibido múltiples honores, incluyendo la proclamación del Día de Carlos Garín, que fue un 24 de marzo en el estado aquí de la Florida. Sí. Recibió varios premios a su excelencia en las artes y en el periodismo, que abarca la dramaturgia, la dirección artística, la escritura, la poesía, la creación de artes plásticas, con exposiciones en diversos países. O sea, un hombre sumamente preparado, un hombre que seguramente dará respuestas positivas a quien le dé el voto. Creo que Miami podría lograr un gran salto en prestigio, en calidad y en mejor calidad de vida. Carlos, muchísimas gracias. Te mando un cordial abrazo. A ti, mira, gracias a ti. Y lo único que puedo decir al respecto es, mira, soy Carlos Garín, nací en Cuba, soy ciudadano americano porque yo lo decidí, nadie me lo impuso. Y por eso pongo a América primero. Y cuando pongo a América primero, pongo a los americanos primero. Quiero un condado con impuestos justos. Quiero un condado donde nuestros viejos no tengan que contar el dinero para ver si pueden sobrevivir al otro día. Quiero un condado donde nuestros niños crezcan y sueñen. Quiero un condado donde la familia no se preocupe por la seguridad de sus hijos y sepan que tienen un futuro garantizado. Un condado donde tú te enorgullezcas de ser parte de aquí. Pero esto, hermano mío, tiene un solo camino, y es el camino que nos legaron los padres fundadores de esta nación, el voto. Así que de esta manera yo les pido eso. Dame tu voto y ayúdame a construir el futuro de Miami, porque juntos somos América. Miami vive. Bien. Gracias. Te aceptamos todas tus palabras, porque sabemos que esto está apoyado en tu visión de futuro para Miami. Y bueno, y también es un gran desafío que estaremos atentos a que cumplas con tu palabra. Te mandamos un cordial abrazo, Carlos. Bendiciones, gracias. Gracias, bendiciones. Próximo. Carlos Garín, nuestro invitado de hoy. Realmente un lujo, un hombre joven, un hombre con mucha trayectoria, un hombre con capacidad intelectual y un hombre que está dispuesto a sobrellevar cualquier situación que hasta intenten impedir que logre su objetivo. Una cosita, solamente te pido perdón y me des este segundo. No olviden, Dios primero. Con Dios todo es posible. El mayor enemigo del comunismo es la fe. Conduzcámonos por ese camino. Y ahora sí, God bless America. Gracias, hermano. Gracias. Hasta pronto. Hacemos la pausa. Venimos enseguida. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.